Si quiere, pues alguno que sea muy honesto. Antes de leer esto, me puede responder qué significa la comunicación para cada uno de ustedes. Acciona el micrófono, please. Si nos va a llamar este. María, ¿alcanzas a leer No. el chat? No. Dice Carol Natalie, ¿la comunicación es diferente del lenguaje? Pregunta. Si quieres, eso lo dejamos ahorita para cuando terminemos de Sí, explicar. La vas a pero responder tú misma. yo. No, 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 me refiero a Natalie. La vas a poder responder tú. Bueno, entonces, como pueden ver, la comunicación es la transmisión y recepción de ideas o información a través de códigos similares entre dos o más personas. Entonces, con esto nos referimos pues digamos, al modelo al que todos estamos pues acostumbrados, que es el de el emisor, el receptor y el mensaje. Eh, con códigos similares, ahí entra el mensaje y nos referimos muchas veces a códigos como el idioma, las imágenes o cosas así. No sé si me hago entender para ustedes. Eh, Listo. Pues otra de las partes como importantes son las ideas, que pues ya las ideas son como el punto de partida para comenzar la comunicación. Entonces, eh, pregunta para ustedes. ¿Qué son las ideas para ustedes? Valga la redundancia. Muchachos pueden responder ahí en el chat qué son las ideas. Exacto. Sebastián Ceballos dice idea, pensamiento. Katy dice algo que quieres transmitir. Mm, okay. Em, bueno, pues espérenme, de más o menos 40 personas solo responden dos veces. Una Ah, no, mentira. acción, dice Brian. Laura, Alejandra, dar tu punto de vista. Bueno, eh, digamos que las ideas son la representación que le damos a, a como lo que hemos leído frente a diferentes temas, porque pues considero que pues cada uno, eso es obvio, tiene como su pensamiento frente a diferentes cosas y presentación, aunque pues atrás, pero más adelante lo veremos. Oh my God. Bueno, eh, entonces, explicado ya qué es la comunicación, vamos a ir con los tipos. Bueno,
En cuanto a los tipos de comunicación, tenemos el verbal y el no verbal, que es simple. Entonces, en cuanto al verbal, este es el verbal, por decirlo así, por dar un ejemplo, que es pues yo les estoy hablando a ustedes, les estoy transmitiendo un mensaje a partir de imágenes y letras. Dentro de esto también se pueden ver, aunque ahí no vemos las inflexiones de voz, tono, pues podemos conocer como el sentimiento de los otros a partir de eso. Y el no verbal se puede representar como por señales, símbolos o gestos que realizamos. Un ejemplo, si vemos la chica del abrigo rojo, ese soy yo cuando me dijeron que me iban a estar los dos monitores después de las 8. Me quedan mal por eso, no mentira. Em, y fui yo cuando me enteré que iba a ser monitora. Confirmado 100% real. Michael lo sabe. María, si quieres, puedes esperar un segundo. Están diciendo que está molestando el audio. Ok. Entonces, si quieres de Déjame. pronto apagar tu cámara. Sí, eso iba a ser. Listo. Mejor o peor. Sí, mejora un poco. Gracias. Bueno, volviendo a esto, pues ya tenemos pues, los elementos. Pero permítanme un segundo. No sé si alguien tenga una pregunta ahorita sobre lo que acabo de explicar. No, ninguna. Vale, vale. ¿Qué cosas? No esperé eso. Si puedes sintetizar un poquito lo anterior. De lo anterior, pues desde el inicio, desde arriba, como dicen en los bajos mundos. Solamente sintetizarlo. Como una idea rapidita, dicen los mochuelos. Bueno, pues realmente pues la comunicación no, desde lo explicativo no tiene mucha ciencia, sí, pero yo sé que Lunita me va a regañar por decir eso. Bueno, em, digamos que la comunicación, como muchas cosas en la vida, tiene pues tipos, dependiendo del tipo de comunicación que queramos entregar o dar a, a la población, a la persona a la que queramos pues, hablarle, ¿no? Entonces, ustedes van a transmitir como ideas o información que sepan desde ya. O, bueno, algunas veces como un ejemplo, yo sé un dato interesante y pues voy a compartir con ustedes. Entonces, pues voy a manejar un tono de voz tenue. Um, a diferencia, pues cuando yo estoy enojada, que pues digamos que las palabras van a salir un poco más,
¿cómo decirlo? Como fuertes de, de mi boca, ¿sí? Entonces, pues digamos que por ese lado, si incluimos como los gestos que yo haga con mi cuerpo, entonces les estaría dando la comunicación verbal y la no verbal, ¿sí? No sé si ya con eso les quedó un poco más claro. Listo. Entonces, explicándole esto, este hermoso cuadro. Entonces, el emisor es el punto de partida para el proceso de la comunicación, pues ya que es quien emite el mensaje, pues como su nombre lo dice, ¿no? Para que este proceso pueda cumplirse, deben como compartir los mismos canales y códigos que el receptor, porque pues de lo contrario el proceso no será bien recibido por el receptor. Eh, como las campañas publicitarias, eh, digamos, uno de los canales pues puede ser las imágenes o los sonidos. Un ejemplo pueden ser los comerciales, ¿sí? De Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, con ellos vemos que intentan como eh, transmitir que su bebida une a las familias o se presta como para los momentos felices de las familias. Muchas veces, digamos que la mayoría no capta el mensaje, pues porque no está implícito en palabras, pero pues sí en la imagen. Entonces, pues eso puede ser un poco confuso, pero está bien de todos modos. Em, Listo. El receptor es pues quien recibe el mensaje. Em, claro que recibir el mensaje, como acabo de dar en el ejemplo, puede ser voluntario o involuntario. Em, ya que pues a lo largo de nuestra vida participamos activamente en todo esto de la comunicación. Entonces, pues puede ser un acto incidental. Eh, pero pues muchas veces el receptor no va a responder el mensaje. Eh, ok. Um, en cuanto al código, es el conjunto de signos con el que se transmite un mensaje, ¿sí? Más adelante, Lunita creo que les va a explicar qué son los signos. No están listos para eso, no mentira. Eh, entonces, hay dos
tipos de códigos que son los orales y los escritos. En cuanto a los orales nos referimos a la lengua o el idioma expresada pues, de forma oral. Entonces, si yo hablo en inglés y le digo algo a, a Alexa y ella pues no habla inglés, pues entonces no hay un buen proceso de comunicación si yo no le digo como palabras claves, digamos. Entonces pues ahí hay un problema en cuanto a eso y no se da muy bien este proceso. También están los escritos que requieren habilidades de lectoescritura, que son conformados por un sistema de signos. Eh, Como por ejemplo, cuando Luna les dice que no hagan spam bueno, les escribe que no hagan spam por el grupo principal, pues creo que ya les queda muy claro lo que ella quiere decir. Los códigos también pueden ser no lingüísticos, ya en eso se entran las señales de tránsito. Eh, que ya son signos de carácter universal. Ahora entramos al mensaje. El mensaje es el contenido que se requiere transmitir del emisor al receptor, compuesto por una combinación de sistemas de signos o símbolos que transmiten un concepto, idea o información que son familiares tanto para el emisor como para el receptor. Como les dije antes, pues ya en esto se ve pues todo esto del idioma, de las señales de tránsito, de las palabras que utilicemos. Eh, por esto se entiende el mensaje como una información o contenido en concreto. Bueno, el ruido es, digamos que un pequeño impedimento en cuanto a transmitir el mensaje, porque pues distorsiona este mensaje original. Eh, um, un ejemplo, lo que acabamos de ver ahorita, que pues la conexión no estaba muy bien. Entonces pues el audio se vio afectado y tal vez en algunas partes no me entendieron muy bien. Em, en cuanto a la retroalimentación, pues ya es un mecanismo de control por parte de el emisor o de el receptor. Digamos, si yo les doy un mensaje a ustedes como esto que pues es la explicación de la comunicación y a ustedes no les queda muy claro, pues pueden preguntarme lo que sea que se les venga a la cabeza. Eh, y esto se debe porque la comunicación es un proceso bidireccional. Entonces, tanto el emisor como el receptor están cambiando sus roles constantemente, ¿sí? Entonces, pues,
Esto es de mucha utilidad para determinar la efectividad de los mensajes enviados por el emisor, em, pues, en la mayoría de los casos. Cuando yo les pregunto si entendieron, pues digamos que es una manera de control. Como la sociedad, no mentira. Y ya, eso es todo lo de la comunicación. No sé si tengan alguna duda ahora. Hay varias, sí. Ah, demonios. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para poder leer preguntas. Listo. Entonces, ruido es un elemento de la comunicación. Digamos que se ve implícito en el cuadro porque es algo que afecta un poco la comunicación entre pues las dos partes. El código son puntos claves de la conversación y que cierto grupo social los entiende. Bueno, el código pues, eh, como ya lo dije, momento. Eh, el código son más como las palabras o el idioma que utilicemos. También va allí pues el lenguaje que eso se los va a explicar Michael ahorita. De esta no te salvas. Eh, pero pues también hay, como les digo, símbolos universales, o bueno, códigos universales, también lo pueden tomar así, que pues son las señales de tránsito o pues algunas veces incluimos las marcas dentro de esto porque pues es algo que vemos en todo lado. Entonces pues por el hecho de verlo en todo lado pues ya creemos que todo el mundo lo conoce. Eh, no sé si respondí tu pregunta. Bueno, y que cierto grupo social los entiende. Pues digamos que no se trata como de un grupo social, sino de que la persona hable el mismo idioma que tú. También eso va ahí. ¿Alguna Camila Osorio? Lunita, quiere agregar algo. Perdón, dime. No, mentiras. Si se escucha, es que me parece que, Confirmo, se que escucha. mi micrófono. Ah, Y bueno, ahora sí ya gracias. te escuchamos. Ah, bueno, listo. Es que yo quería hacer la aclaración de pronto em, respecto a lo que mencionaron sobre el código y lo que preguntaron el código, ¿qué era? Espérame. Tan, tan, tan. Ah, bueno. Respecto si es una forma también como de entenderlo respecto a diferentes puntos de vista, yo creo cuando mencionaron lo social. Em, yo creo que acá tengo que hacer una acotación importante y es que la comunicación, esto no lo tiene en cuenta el modelo que acabamos de mirar, que es como una forma de explicar la comunicación que funciona y que me parece que es como la forma más sencilla y sintetizada de poder mm, explicar cómo funciona, pero hay algo que no está teniendo en cuenta ese modelo y eso no tiene nada que ver, sino pues es así como se viene
hablando de la comunicación desde los 80. Entonces no es culpa nuestra, no es culpa de nadie. Bueno, tal vez un poco de, de la academia sí. Y es, digamos, el contexto o la realidad. Entonces tienen que tener en cuenta que hay una relación muy importante, así como la tienen el lenguaje y el pensamiento, que lo mencionaron al principio, em, que también hay un papel importante que juega ahí como la realidad. Entonces, a eso, cuando, por ejemplo, mencionaron las señales de tránsito, puede que en algunas culturas se entienda de una manera diferente un icono u otro, ¿sí? O una señal de tránsito, o puede que sea ofensivo para ciertas culturas que nosotros hagamos así con el dedo, como todo bien. De pronto para otras culturas no. Entonces sí tiene la realidad mucho que ver con, digamos, el uso de todos esos códigos. Y pues quería agregar eso, listo, para que tengan en cuenta que alrededor de todo digamos, ese cuadro, ese esquema que tenía María y en la diapositiva, está rodeado y totalmente condicionado por el contexto. ¿Listo? Eso es importantísimo, que lo tengan en cuenta. Y, eh, y ya, eso es lo que quería agregar. Pueden continuar. Y ya ahorita respondemos al resto de las preguntas. ¿Listo? No se preocupen. Bueno, no, pues no sé si quieras seguir. Sí, claro. ¿Me ayudarías a poner las diapositivas? Sí, dale. Em, No voy a poner la cámara porque el internet se ralentiza horriblemente. listo, ¿ya la pueden ver? Sí, ya. Si quieres cambiar la siguiente. La primera. Exacto. Entonces, ya ustedes empezaron a responder al principio como qué era el lenguaje, ¿cierto? Algunos dijeron que era una facultad del ser humano, otros dijeron que era como la forma de comunicarse con otra persona. Y bien, sí, todos tienen en parte razón. Entonces, la definición que da el RAE de qué es el lenguaje, La red. la RAE, perdón, es mm, una facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Entonces, el lenguaje es una capacidad humana innata, es decir, que la tenemos desde el nacimiento de comunicación. Entonces, desde que nacemos, tenemos esa capacidad de comunicarnos, de comunicar lo que sentimos y lo que pensamos. Que lo que pensamos, me avisan si no me están escuchando. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Sí, sí se escucha. Sí. Gracias. Yo me pongo a hablar y, y si no me escuchan, me jodo yo. Entonces, y de lo que pensamos. Todo eso lo podemos comunicar. Entonces, lo que pensamos es mm, la formación de ideas o de representaciones de la realidad en la mente. Entonces, mm, bien, esa capacidad innata de comunicación nos permite abstraernos. Si quieres, puedes poner la primera diapositiva, la segunda. Jeje, exacto. Nos permite abstraernos, bueno, perdón, nos permite abstracción, que sería como separar un rasgo, una cualidad, para ser considerados por individual o ser considerados por su esencia, o por su noción, también podría ser. Y depende muchísimo de la perspectiva. Entonces aquí vemos como la doña, dueña del gato, bueno, se comprende, o bueno, ahí está el gatico en el medio, la señora de la izquierda está observando y haciendo la abstracción desde su perspectiva de qué es lo que ella entiende como gato y el pensamiento que se le forma a ella
cuando, cuando observa al gato. Entonces, para ella, el gato y esa esencia del gato es que es esponjoso y es como consentible, como todos los gatos, ¿no? No, mentiras, no todos. Hay muchos que son todos. No, yo realmente tengo como una pelea directa con los gatos. Ellos siempre me quieren aruñar. Pero bueno, siempre hay la excepción. Mm, sí, es que hay gatitos traicioneros. Pero bueno, esa es la perspectiva de la señora. Y de la veterinaria está la otra perspectiva, que es como todo lo que comprende el concepto del gato en su anatomía. Bien, entonces, ese lenguaje, que como ya les dije, es una capacidad humana innata de comunicación, nos permite abstracción, que es, ya les expliqué, como separarlo, algún rasgo, alguna cualidad, para analizarlos por sí solos. Y también nos permite una representación. Entonces, si quieres, puedes cambiar la diapositiva, por favor. Bien, esa representación es causar que se haga presente una cosa en la mente. Esa representación se puede dar por diferentes signos, palabras, imágenes, sonidos. Sí, los gatos son amor, yo nunca dije que no lo fueran, solamente que tengo una pelea con ellos. Mentiras, yo los quiero mucho y yo adoro los animales, pero ellos no me adoran a mí. Mentiras. Entonces, la representación hace presente una cosa en la mente por medio de signos, palabras, imágenes, etcétera. Cuando, cuando decimos que... ¿Me escuchan? Creo que se entrecortó. Sí, sí, sí. Aló, ya. Cuando decimos que esa capacidad innata nos permite abstraer y representar, lo que estamos diciendo es que hay como mm, un impulso o hay algo que causa que nosotros necesitamos abstraer y después de eso nosotros necesitamos representar esa abstracción, eso que sucedió y que nosotros necesitamos abstraer. Entonces puede ser el caso, la representación. La representación es hacer presente una cosa en la mente por medio de signos. Bueno, aquí yo les puse la imagencita del señor que está representando el paisaje que él observa. Entonces él observa el arbolito, la montaña, y él lo está representando. Ahí él está, bueno, haciendo su pintura, y esa pintura es la que en nuestra mente hace presente ese concepto de árbol y eso que él estaba observando. ¿Sí quedó claro la representación para Hars capitalino? Voy a leer la pregunta y ya intento responder. Ah, bueno, entonces les voy a terminar de dar la definición y ya. Entonces, el lenguaje es la capacidad humana innata de comunicación que permite abstraer y representar. Esa sería la definición concreta. Y vamos a leer ahora sí la pregunta.
La facultad de todo ser humano, o bueno, de todo ser vivo, sería la capacidad de comunicarse. Eso sería como el concepto general que todos podemos hacer. Pero lenguaje en sí, no podríamos decir que hay, sino solamente en los humanos. Igual, más adelante yo creo que cuando vean lengua y habla, van a comprender muchísimo mejor porque los animales sí tienen lengua, que son como un conjunto de signos. ¿Tacho? ¿Vas a hablar? Está bien, habla, Lunita. No, pero es que solamente estaba diciendo que eso lo van a ver más adelante, porque sí Sí, tienen... sí, sí, pero no digas que los animales tienen lengua. Ay, Bueno, bueno, todo bien. Sí, no, igual ya lo van a ver más adelante. sí, sí, sí. ¿Puedo agregar algo respecto a la pregunta Sí, que están haciendo? Bueno, digamos que esta definición de comunicación que habla sobre el, ¿cómo es que estábamos diciendo? Digamos como una capacidad innata del ser humano, ¿no? Sí, tienes razón, es excluyente porque desde luego hay comunicación hay en todo ser vivo y eso se está viendo ahorita. Digamos que desde los estudios antropológicos y biológicos también, bueno, más que todo zoológicos, pues se ha visto que en efecto los animales también tienen una forma de transmitir ciertos mensajes, ¿no? A partir de unos códigos muy específicos. Mm, Esta idea de comunicación de la que nos habla Michael es una, eh, digamos que, ¿cómo lo digo? Para sonar políticamente correcto. Mm, digamos que es una definición hegemónica por una idea que se ha venido trabajando dentro de la lingüística y las ciencias del lenguaje desde hace mucho tiempo. Esto no quiere decir, a ver, que la RAE diga que el lenguaje es una capacidad innata humana, no quiere decir que no quita la realidad de que los animales sí pueden comunicarse, ¿listo? Entonces, por ahí podemos empezar, que podemos de pronto em, deconstruir esa definición, ¿no? O esa idea que viene de una concepción bastante, sí es cierto, como antropocentrista, podríamos decirlo. Y pues eh, hay estudios acerca del lenguaje que sí han tenido en cuenta, digamos, la comunicación como una facultad o una capacidad global de los seres vivos. Está, por ejemplo, un, un autor que se llama Tomasello que sí tenía en cuenta esa, digamos, todas esas experiencias comunicativas que tenían los animales para poder comunicarse. De ahí también se empezó a hablar de adquisición del lenguaje desde los monos, no desde los seres humanos. Entonces, ahí podemos decir que la culpa es de Chomsky. Locas. Chao, no mentiras. No, lo que sucede es que Voy a defender a Chomsky. no, pues yo no estoy diciendo nada en contra de Chomsky, pero sí, ahorita lo puedes defender. Y yo no tengo nada en contra de tener el lenguaje como una capacidad unívoca de los seres humanos, porque lo que sí sucede es que ahí entra la cuestión de la lengua. Y, y bueno, ahora sí puedes pelear bueno, pelear no, ahora sí puedes defender a Chomsky. No, de hecho no lo voy a defender tanto. Bueno, no sé, lo que pasa es que ¿te acuerdas de las primeras preguntas? Era de hecho esa, ¿no? Como si comunicación y lenguaje es lo mismo. Entonces probablemente yo creo que sí habría que hacer una distinción significativa
en ambos actos o en ambas definiciones más bien, para que pues quede claro. Igual, pues no sé, quizás sí pueda ser un poco excluyente, pero pues yo sigo pensando que sí es una facultad que es muy propia del ser humano y pues que no estamos diciendo que los animales no comuniquen, que por eso es que ahí es importante o sería interesante hacer la aclaración frente a ambos conceptos. Sí, exactamente. Muchas gracias, Vanessa, porque precisamente por eso lo dije, que en este momento nosotros definamos lenguaje o comunicación de cierta manera, no quita la realidad de que los animales sí se puedan, sí se comuniquen. Mi perro se comunica conmigo. O sea, yo no estoy loca de verdad, de verdad. O sea, ellos tienen como también unas formas eh, de poder expresar ciertos mensajes, ¿no? Que quieren que lo saquen, que tiene ganas de ir al baño, que tiene hambre. Y pues yo creo que las personas que tienen mascotas podrán dar fe de que las mascotas sí se comunican. Mm, Sin embargo, eso es un debate, o sea, eso no es algo que nosotros podamos decir que es así, porque por ejemplo, pues hay hasta el momento, por ejemplo, en la biolingüística, gente que se ha metido en esa vuelta y que ha dicho, no, resulta que el lenguaje no es propio de los seres humanos, pero por el momento vamos a dejarlo como una facultad que es de los seres humanos, ¿listo? Porque requiere también esa, digamos, esa capacidad de absorber todo los conocimientos necesarios para poder comunicarse a partir de la lengua, ¿listo? Esta definición que estamos dando del lenguaje tiene también mucho que ver con cómo concebimos nosotros al ser humano y cómo concebimos la comunicación dentro de nosotros como especie, ¿listo? Si es innato o no, eso también es debatible, eh, pero digamos que la capacidad que tiene cualquier ser humano de llegar a cualquier parte del planeta y poder aprender de cualquier X cantidad de lenguas que pueda sin necesidad de que haya algo como, ¿cómo decirlo? Como sí, o sea, si un niño nace en cualquier parte del mundo, tiene la capacidad de aprender absolutamente todas las formas de comunicarse posibles. Entonces, a eso es lo que se refiere con que es una capacidad innata. Mm, y ya eso todo lo que tenía que decir. Es que no me quería meter con tecnicismos ni nada, entonces me demoro a veces un poquito cargando, como buscando la forma de decirlo de una manera como un poquito, pues sí, como menos engorrosa, porque si no, después hay más preguntas y, o sea, como que los confundo. Entonces espero que no los esté confundiendo, lo siento. Ya pueden continuar. Si quieres, podría continuar Alexandra con la parte de la presentación. Bueno, yo también voy a dejar la cámara así para que me escuchen bien, pero por favor me pueden decir si me escuchan bien, si me escuchan lejos, cerca, porque bueno, digamos que acá vamos a como a compactar lo que ya vimos, entonces la idea es que quede más o menos claro. Sí, sí se Sí, sí escucha se bien. escucha Sí, se bien. escucha. Listo. Entonces, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, lo siguiente son las funciones del lenguaje que vamos a definir como los objetivos o propósitos pues, que se le atribuyen al proceso comunicativo. Es decir, pues digamos que lo que nos facilita la comprensión cuando estamos teniendo una conversación, podría decirse. ¿Puedes pasar la siguiente? Digamos que hicimos como esta tablita para explicar, ya les digo que hay un error en la tabla, pero aún así la hicimos para explicar todas las funciones del lenguaje. Antes, María estaba explicándoles el proceso
pues digamos que comunicativo, y ella presentaba unos elementos que eran como el emisor, el mensaje, el receptor, el contexto, el código y el canal. A cada uno de estos se le atañe, podríamos decir, que una función, que son las que vamos a ver. Esto lo tomamos más o menos de, digamos que un planteamiento que hizo Roman Jakobson por allá en un artículo en 1960, entonces son fuentes confiables, creemos, porque esto también es debatible. Por lo que les decía Lunita hace un momento sobre que todo está influenciado, perdón, por el contexto. Entonces, sin embargo, aquí sí se tiene en cuenta el contexto. Entonces vamos a empezar. Para el emisor, al emisor se le atañe la función emotiva. Entonces, la función emotiva, bueno, antes tengo que hacer una aclaración. Cuando estaba haciendo esto, a mi modo de ver, siento que hay dos formas de entender las funciones del lenguaje. Una son en el contexto situacional, que es como el contexto en el que ustedes están todo el tiempo, sea su vida cotidiana, teniendo conversaciones con su mamá, con su hermano, no sé, sus amigos, etc. Y el contexto textual, que puede ser pues más o menos lo que encuentran en las pruebas y pues en general en sus redes sociales o cosas así. Pues obviamente como el texto, digamos que explícitamente. Entonces, yo no traje muchas imágenes, pero sí lo vamos a hacer como por medio de ejemplos para que les quede un poco más claro lo que es de lo que trata cada función. Entonces, ahora sí, la función emotiva está basada en el emisor y lo que busca, bueno, lo que permite es como expresar esas actitudes y emociones pues que esté presenta, ¿no? Entonces, en un contexto situacional, sería como cuando ustedes dicen, que ojalá no estén diciendo esto, pero qué pereza esta clase, o cuando dicen, tengo ganas de un café, o cosas así, ¿sí? Entonces, como ese tipo, no sé, como de expresiones que permiten como conocer las actitudes y las emociones, ¿no? Eh, eh, para el, para el mensaje, tenemos la función poética. Bueno, perdón. En la función emotiva, pues entonces ahora sí cabe hacer, para el contexto textual, podrían encontrar textos como diarios, como confesiones. Entonces, en este tipo de textos, pues se ve la función emotiva. Ahora, con la función poética está, pues está definida como, está centrada principalmente en el mensaje, ¿no? Y digamos que predomina cualquier manifestación verbal. En el acto comunicativo, pues es en realidad el hecho de que entendamos lo que nos quiere decir la otra persona. Pero también, pues, digamos que la definen mucho como esa belleza del lenguaje y como, bueno, de hecho es de la lengua, em, y pues cómo puede lucir o sonar, digamos que bonito, ¿no? Entonces, un ejemplo que tenía de la cotidianidad es María está feliz como una lombriz. Digamos que no es muy poético, pero pues tiene como sus, no sé, como sus matices especiales. No solamente decimos como María está feliz, sino le agregamos que es como una lombriz. Y esto digamos, en lo textual, en el contexto textual, pues podemos encontrarlo pues obviamente en la literatura y en la poesía y digamos que ya. La que sigue, perdón, es la función conativa, esa es la que está mal porque ahí dice conática, pero es conativa, que de lo que trata, lo que quiere decir es, pues está como orientada hacia el receptor y digamos que está como, no sé cómo decirlo, como incluye como los imperativos y los vocativos, que es, para explicarlos mejor, es como cuando alguien les da una orden o cuando en esa orden o en cierta oración está un nombre determinado que sería como el vocativo. Entonces un ejemplo que puse de la cotidianidad es como, ven, estoy sola en casa. Entonces ese podría ser un, o es como, no sé, como un vocativo, un imperativo de una orden, ¿no? O le está diciendo algo más bien en un tono,
no sé, como intencional, por decirlo de alguna manera. Y no estoy segura, pero de pronto podrías hacer la aclaración más adelante. Y pues en las connativas, no, mejor dejémoslo así. La siguiente es el contexto referencial, perdón, la función referencial, que es importante, que esta es la que incluye el contexto. Entonces, cuando estamos hablando de la función referencial, en cuanto a lo situacional, pues es importante que cuando se esté teniendo una conversación, ambas personas, o bueno, todo el grupo de personas, esté en contexto, ¿sí? Todos estén como, digamos, decimos coloquialmente, en la misma onda, ¿no? Entonces, porque pues enlaza el referente con el acto de la comunicación. Es muy importante pues para entenderse que todos estemos en lo mismo, ¿no? Y en cuanto a lo textual, pues consiste en darnos como referencias sobre sobre algunas situaciones como muy de sucesos reales y comprobables. Entonces los textos que pueden encontrar con función referencial pues están orientados como hacia lo periodístico y hacia lo científico porque es muy real y objetivo esta función. Para el código está la función metalingüística que digamos que se puede definir como, o bueno, se entiende desde lo situacional como entender, no más bien, sí, como tener en común el código. Entonces, digamos que un ejemplo es como cuando ustedes cuentan un chiste de algo que les pasó con sus amigos o algo así, y hay un amigo que no estaba. Entonces, ese amigo no entiende el chiste porque no entiende el código que está inmerso dentro de ese chiste que ustedes estaban contando. Entonces, todos los que sí estuvieron en la experiencia se ríen, excepto el amigo que no estuvo, porque no comparte el código, ¿sí? Entonces, eso como en lo situacional sería la función metalingüística. Y si estamos hablando del contexto como textual, sería cuando la lengua pues está hablando de la misma lengua. Entonces, digamos, un ejemplo como de textos en lo que lo pueden encontrar sería un poco, no sé, los diccionarios, por ejemplo, las enciclopedias, que es la lengua, pues definiendo como aspectos que también son de la lengua. Y por último tenemos la función fática que se le atañe al canal. Entonces, pues digamos que la función fática es bastante importante porque, ¿qué? Porque digamos que permite como iniciar, mantener o despedir una conversación, ¿no? Entonces, y también nos permite tener el canal de comunicación abierto. Por ejemplo, si ahorita yo les llego a decir como, bueno, todos claros hasta aquí, entonces si ustedes me responden, estoy intentando mantener ese canal de comunicación abierto, ¿sí? Que ustedes estén como activos y que no termine habiendo solo una persona, digamos que en la conversación. Entonces, como que la función fática trata como, mm, pues mucho como de este aspecto, ¿no? Como el hecho de poder mantener una conversación. Entonces, los ejemplos para la cotidianidad o lo situacional es pues como hola para incentivar a alguien a iniciar una conversación, pues el adiós para despedirse y lo que les decía, ¿no? Claro para todos, ¿verdad que sí? Están ahí, entonces eso es como tratar de mantener el canal de comunicación abierto, que sería más o menos de lo que habla la función fática. Y creo que eso sería todo para que seamos cortos. Listo, gracias. Aunque, espera, ya. Aunque Dale, queda un habla. ejemplo, queda un ejemplo, pero no sé si lo dejamos para ahorita, no sé si tenías algo que decir. No, pues iba a preguntar qué preguntas había. Sí, aquí hay una que dice, las matemáticas hacen parte de la metalingüística. What? No, no, no. A ver, espera. Es que yo no veo los mensajes, yo me toca irme a la otra ventana. Eh,
las matemáticas hacen parte de la metalingüística. ¿Eso es una afirmación o una pregunta, Brian? Sí. Bueno, pues voy a tomarlo como una pregunta. A ver, Sí, ya puso los dos signos. bueno, las Importantísimo. matemáticas sí pueden tener una función metalingüística, porque es que las matemáticas, a partir de, digamos, de los axiomas que establecen, tiene un sistema muy específico que se entiende por sí mismo, entonces, y funciona con su propia lógica. Eh, entonces, es que en el caso de las matemáticas es súper importante hablar de metalingüística. ¿Listo? Alejo, listo ya. De pronto ahora sí estoy hablando muy duro. Porque las matemáticas sí se pueden, digamos que pueden hablar de sí mismas. ¿Listo? No es que hagan parte de la metalingüística, es que la función metalingüística sí puede estar en las matemáticas. Las matemáticas podríamos decir que también se pueden considerar como una especie de lenguaje. Vamos a dejar, digamos, hablar de lenguaje por el momento de manera como indeterminada, porque también hay que, digamos, trazar una línea entre qué es lengua y qué es lenguaje, ¿no? Eh, Exactamente, el código. Entonces, digamos que tienen como una forma de funcionar de acuerdo con los mismos axiomas que tiene, eh, y pues las matemáticas se piensan a sí mismas, ¿no? Hay demostraciones matemáticas que hablan, esas demostraciones hacen referencia a otras, digamos, a otros enunciados matemáticos que, que surgen a partir de la misma lógica del sistema, y para probar cómo funciona el sistema, o para probar si el sistema funciona o si de pronto cierta regla del sistema puede cambiarse, entonces tiene que probarse a sí mismo. Entonces sí, la función metalingüística puede estar dentro de las matemáticas, de hecho está muy presente, me parece que es algo de las lógicas matemáticas, algo muy bonito que digamos que siempre está presente. Em, entonces sí puede estar. O sea, tu pregunta sería más bien como si la función metalingüística está en las matemáticas. La respuesta es sí. Entonces, em, no sé si me di a entender. Chan, chan. Sí, es que creo que cuando estaban explicando las funciones, habían dicho que, creo que, es que no me acuerdo bien, espero no tener mala memoria, habían dicho que las ciencias, creo que eran aproximadas o exactas, hacían parte era de la referencial, pero pues la referencial es solamente transmitir, mentira, no también, entonces, no, me hago explicar bien, entonces las matemáticas hacen parte, pues, de la metalingüística y de la función referencial, ¿no? Es que digamos, en la metalingüística está más basada en los códigos como tal. Entonces, el ejemplo que yo ponía es todos compartir un mismo código. El hecho de que, eh, no sé, todos sepamos, pues lo ponía en el contexto situacional, digamos, la definición de un chiste o por qué tal chiste, nos permite compartir un mismo código. Entonces, eso en un contexto, digamos, más formal es, por ejemplo, el problema que tenemos acá, definir el lenguaje, ¿sí? Cuando todos sepamos qué es el lenguaje va a ser mucho más fácil porque ya compartimos un código. Entonces, pues obviamente estamos hablando desde otro aspecto que sería el código matemático, pero pues eso ya es diferente. Y en cuanto a lo referencial, es el hecho de que cuando estamos hablando del texto, sí, tiene mucho que ver con lo científico y con ¿cómo fue que dije? Bueno, como lo formal, por decirlo de alguna manera, porque nos ofrece datos y siempre está siendo muy objetivo, ¿sí? Entonces, pues no sé si quedó claro por ese lado. Sí, gracias. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía en cuanto a la referencia, ¿no? Lo que yo les decía de Tomasello, que es, digamos que más desde la perspectiva biológica, o bueno, cualquier científico, cualquier texto científico que hable acerca
de la teoría del color, de cómo funciona el ojo, de cómo funciona la comunicación en los monos, en los delfines, eh, de, yo que sé que se descubrió otra especie de escarabajo, ¿sí? Eso hace una referencia directa a algo que podemos evocar, que podemos tener en la cabeza. Claro, cuando ustedes dicen, entendí esa referencia, ¿sí? Sabemos que hay una situación o un contexto o de pronto estuvimos como en una situación en la que eso fue, eso que ustedes entendieron, ¿sí? Pues fue significativo, ¿no? Entonces ahí cuando yo al principio de la clase decía, no, que el síndrome de Juan David, muchos escribieron, jaja, entendí esa referencia, pues es porque ya tuvimos como una vivencia en común o tenemos una, digamos, sí, como una, sí, una experiencia en común que ellos pudieron comprender. Entonces, ya cuando, es por eso que cuando ya se tiene que explicar un meme o todo ese tipo de cosas, entonces la idea de la referencia se pierde, ¿no? Y pues los memes son precisamente muy contextuales y bastante referenciales y es, digamos que serían un buen ejemplo en este caso. Cuando definimos lengua, sí, lengua y lengua, lengua y lenguaje, sí, entenderán mucho mejor. Entonces, bueno, voy a retomar una pregunta. Si no hay más preguntas, ahora sí me pueden atiborrar de preguntas todo lo que quieran. Aquí podemos debatir, podemos decir muchas cosas, ¿listo? Entonces, si tenían preguntas anotadas, las pueden ir escribiendo. Y pues yo noté unas preguntas que me parecieron interesantes que aparecían en el chat. Y creo que de las primeras está en eh, que si los emojis son un código. Y sí, digamos que cuando creo que esta pregunta la voy a responder mucho mejor la próxima sesión. Pero sí, los emojis en definitiva es, es un poquito más complejo que eso, porque realmente vendrían siendo parte de ese lenguaje no verbal, eh, pero que definitivamente podemos otorgarle un significado a cada uno de los iconos que tenemos ahí, ¿no? Y pues también el orden implica, o sea, hasta, es que en el caso de los emojis pueden tener incluso hasta una sintaxis, o sea, como una forma de organizarse para poder dar a entender algo, ¿sí? Em, entonces, sí, los emojis también son un código, entonces creo que las reacciones que hay por ahí, el corazoncito que me da risa, eso ya lo sobreentendemos y digamos que también es como de alguna manera está en el plano inconsciente, eh, como entender ese código, ¿no? De que esto que me dijiste me da risa o me encanta o estoy de acuerdo contigo, que creo que eso tiene que ver el corazón cuando la pregunta de que estaban excluyendo de pronto a la comunicación animal dentro de la definición del lenguaje que teníamos. eh, que habían muchos corazoncitos, es que, bro, estoy de acuerdo, tienes toda la razón, ¿no? Yo tenía esa misma pregunta, ¿sí? Se pueden sobreentender muchas cosas acerca de eso, pero pues sí, es precisamente un código que ya se tiene y que y que está dentro, como les dije, de pronto está dentro del plano de lo inconsciente porque ya lo sobreentendemos y digamos que no pasa por el filtro de la lengua, que es algo muy interesante. Em, no verbales para lingüísticos, sí, precisamente. Lo que no tiene que ver con la lengua, o sea, con el código, es paralingüístico. ¿Listo? Paralingüístico quiere decir que va más allá del lenguaje o que no está comprendido dentro de, perdón, que no va más allá de la lengua o que no está comprendido dentro de la lengua. ¿Listo? Entonces ahí está como por ejemplo el código de los emojis sería algo paralingüístico. ¿Qué otra pregunta había? Ñi. Bueno, no sé si de pronto hay otras preguntas, es que acá anoté, pero son como anotaciones mías que les quería decir, pero ya les dije todo. ¿Hay más preguntas?
Yo tenía una acá que decía a qué se refiere el canal. Diferencia entre ellos. Voy a buscarla porque acá arriba creo que no está El completa. canal, diferencia entre qué, porque el canal Sí. es el medio por el cual se transmite el mensaje. En este caso, vendría siendo, pues, no es el aire, es el computador, ¿sí? Si estuviéramos frente a frente, entonces el sonido viajaría a través del aire, entonces las ondas del sonido, y entonces eh, las, ¿cómo es que se llaman eso? Bueno, sus orejitas recibirían las ondas y sus sentidos receptores del sonido eh, atraparían como esas ondas y recibirían el sonido, Ah, entonces viajaría ahí. Ese sería o- el canal. En este caso, pues es el computador, bueno, el computador no, el micrófono y todo este sistema por el cual ustedes me pueden escuchar. ¿Listo? Em, no sé si de pronto tenías algo que complementar ahí. no, aquí ya la encontré completa. Dice a qué se refiere el canal y sería lo mismo que el código. No, no, no. Código vendría siendo eh, la forma en la que está encriptado el mensaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso, el código que les estoy hablando es el español y el canal vendría siendo el micrófono o algunos, para algunos sería el chat, porque yo los leo, ¿no? Y el código para todos vendría siendo el mismo. Si yo me pongo acá a hablarles en francés, muy probablemente muchos no me entenderían. O si eh, de forma misteriosa tenemos como una señal reptiliana o alguna vaina así que es incomprensible para todos, pues entonces ahí no, digamos que el código, ahí no habría, ahí sí habrían problemas para comunicarnos, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Aunque creo que es imposible recibir una señal externa si este es un canal cerrado, a no ser que alguien tenga el micrófono abierto y empiecen a sonar cosas extrañas, cosas paranormales. Entonces ahí sí. Ay, esperen, ya miro qué pregunta hay. El código es como la lengua, mensaje, la información desea transmitir. Uy, no, el mensaje es una cosa y la lengua y el código es otro, listo. Eh, entonces sí, digamos que el mensaje está encriptado, decodificado, está codificado en, en el código, el mensaje, pero no son lo mismo, o sea, no lo podemos poner como al mismo nivel en ese sentido porque pues pueden haber confusiones. Nos vigilan los militares, así digan hola al Ejército Nacional, digan hola. Ajúa. Claro, porque es que como hace parte del canal o sea, como hace parte, estamos usando una función que nos permite la universidad, como de una licencia que compró la universidad Microsoft, entonces nos deben estar escuchando. No, mentiras. Em, no sé si tengan más preguntas que de pronto hayan anotado o puede de pronto hacer como reflexiones que de pronto nos pueden servir para entender mejor el tema, o si de pronto tienen tantas preguntas que se sienten confundidos y no saben qué decir, eh, no sé, cuéntenme. O cuéntenme si están más confundidos que al principio o el ruido es cuando, ay, tiene que ver con la incomprensión del lenguaje, del lenguaje, perdón, se me cruzan horrible la incomprensión del mensaje, ¿listo? Eh, con diferencia entre código y mensaje, es lo que acabo de explicar. Código es la forma en la que está codificado
el mensaje, ¿listo? En este caso, pues es el español, por ejemplo. Eh, y el mensaje vendría, pues sí, eso que es lo que está encriptado y el código es la forma en la que está codificado, eso en la que pasa el mensaje. Bien, por ejemplo, si nosotros habláramos, eh, yo qué sé, si estuviéramos en una misión secreta y nosotros establecemos un código en el que si les digo así, entonces es que ya entramos a algún lado o o pasa a otra fase del plan secreto, de lo que sea que estemos haciendo, pues entonces eso sería esa codificación que nosotros entendemos ahí, porque ya la establecimos previamente, sería el mensaje, como el mensaje es que es cuando yo te haga esto, es que tienes que entrar, ¿listo? Eh, entonces, esta gente. Bueno, em, buenos días, estrellita de la Tierra, le entendí esa referencia. Em, y ya, entonces, sí, ruido sería eso. Y código de mensaje. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Entonces, entrando un poquito más en materia, yo sí quería como comentarles es que siento que me siento como haciendo podcast y así como muy, o sea, la sensación de dar clases así es un poquito rara. Y pues me da un poco de vaina que de pronto yo hable demasiado y ustedes, o sea, que sea una clase podcast y que ustedes no tengan participación. Eh, pero pues mm, la gracia es que de pronto me puedo inventar, nos podemos inventar como otras dinámicas para que sea como un poquito más ameno el asunto. Porque pues no, pensé que habrían más dudas, pero al parecer no hay tantas, entonces no sé si es que no las están diciendo porque les da pena o algo así, o si realmente entendieron el tema. Eh, Brian eh, tiene una pregunta. O bueno, levantó la mano. bueno, Brian, habla, pues, Sí, lo siento por preguntar tanto. Eh, no fresco. yo tengo, o sea, a raíz de todo esto, me urgió una pregunta. Ujú. Y la siguiente, o sea, los signos de puntuación, espero no ser el oso, los signos de puntuación también deberían que entrar en los elementos de la comunicación, ¿no? Porque, digamos, si yo transmito un mensaje escrito y si no pongo bien las comas, los puntos pueden cambiar totalmente el contexto, ¿sí? Y ahí se caen todos los medios de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues, no sé, ahí, o sea, los signos de puntuación también deberían que contar o contarían parte de los elementos de la comunicación. No cambia el contexto, Brian. O sea, Código. el contexto es todo eso que está pasando alrededor, como la realidad que rodea al acto comunicativo, listo, lo que está pasando. Bien, lo que sí de pronto afectaría sería el sentido. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. O sea, eso sí de pronto podría considerarse como ruido porque, pues sí, me estás escribiendo una cosa así de pleno y no pones ningún tipo de signo de puntuación, sino que más bien uno se imagina las pausas en la cabeza porque es incomprensible leer eso así, ¿sí? Entonces, em, no, ok, hay que leerlo una y otra vez para poder entenderlo. Em, Eso, pues sí, los signos de puntuación serían como algo que ayuda a comprender el mensaje, harían parte del código, en este caso que el código vendría siendo escrito, ¿no? O sea, pero, bueno, la forma del código, el canal, ¿no? El canal, perdón. El canal vendría siendo escrito, la forma en que está encriptado el mensaje pues sigue siendo el español. Y pues haría parte como de la forma en la que funciona el canal realmente. No necesariamente tiene que ver con el contexto. Cambiaría el sentido de lo que estoy tratando de entender de lo que me dijeron. Y pues eso puede generar malos entendidos. Ahora, yo les hago una pregunta. Antes, esperen que creo que hay otro Nosotros mensaje. les tenemos unas preguntas.
Ah, bueno, pero espera, que yo les tengo esta pregunta. Dale, está Yo bien. les tengo una pregunta. Em, si estamos o sea, imagínense un acto comunicativo así como aquí son dos personas hablando, tomándose un tinto, con Susana a distancia. Si esta persona, si una persona le habla a la otra y la otra no responde, es decir, si no hay retroalimentación, ¿hay comunicación? Es decir, si yo le hablo a una persona y la otra persona no me responde, no me dice nada. Es un soldado caído, dicen. Ay, muchachos. Sí soy. Comunicación. Acuérdense que la comunicación no solamente es verbal, también puede ser no verbal, ¿no? El silencio intencional, sí. El silencio es intencional, sí. Bueno, si es sorda, no, what the fuck, Brian. Estás contigo. No, si es sorda, yo creo que trataría de decir que no me escucha y hablaría lengua de señas, no sé. Yo creo. Por eso no Eh, era comunicación. bueno, si esa persona está de espaldas y es sorda, eh, no, eh, pero ¿sí habría comunicación? Ok, listo. ¿En qué caso habría comunicación? O los que dicen que no. ¿Por qué? Porque habría comunicación. ¿Me escuchan? Sí. Si te Sí. escucho, quien quiera que sea. Pues, por ejemplo, habla Julián Murcia. Pues, por ejemplo, a mi punto, yo creería que sí habría comunicación, ya que, pues, por ejemplo, cuando uno le habla a una persona o algo así, de pronto la persona no le quiere hablar a uno, pues él haría como la comunicación no verbal, digámoslo así, que haría sus gestos, haría como, sí, entonces uno como que notaría esa comunicación a la hora de verlo. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Incluso si me ignoran, eso también es un mensaje. Bien. Si, si hay un soldado caído, como dicen por ahí, ese también es un mensaje. Entonces ahí está la cuestión de interpretar los silencios. Creo que el silencio es como un tema súper interesante, pero no me voy a explayar en eso. Em, pero sí, eso sería algo no verbal. Y pues lo que tú mencionas, todos los gestos, eh, digamos, cualquier sonido que podría salir de como incluso, ¿cómo decirlo? Incluso los intentos por evadir el tema con un silencio, eso Sí. también envía un mensaje, ¿sí? Como no quiero hablar de esto, o me está ignorando porque está bravo, sigue bravo conmigo. Tú puedes interpretar cualquier cosa de esa situación comunicativa y, y pues imaginémonos así una situación así bien dramática de esas de películas de Hollywood en la que el chico le pregunta algo y la chica se queda mirando al horizonte como no queriendo responder la pregunta, ¿no? Entonces eso también envía un mensaje muy claro. Eh, quienes se están levantando la mano pueden hablar. Carolina, si mal no estoy. Hola, ¿cómo están? ¿Me Hola, Hola. ¿cómo escuchan? estás? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sí. Mira, lo que pasa es que arriba preguntaron cuál era la diferencia entre función referencial y metalingüística. Pues me gustaría saber qué diferencia tendría. Creo que eso ya le expliqué, ¿no? Pero bueno, quita la foto de WhatsApp. Pero bueno, lo voy a volver a explicar. Pero por favor pongan atención o porque es que yo creo que ya lo había explicado o de pronto con lo del lenguaje matemático, ¿o no? Bueno, lo voy a volver a explicar. Em, referencial igual y metalingüístico. Bueno, referencial es que habla acerca de las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, si yo les digo que mi perro es pequeño, es una, eh,
en este caso, lo que estoy queriendo comunicar, la función es evocar algo, hacer referencia a algo, o pues está haciendo como sol, ¿cierto? Está haciendo como bonito día. Eh, Estoy haciendo referencia a algo, ¿sí? O si yo digo como, no es que ustedes están como callados, eso también es referencial a o algo, a una realidad que está sucediendo, ¿listo? Mientras que lo metolingüístico es que yo hablo acerca del mismo sistema lingüístico, ¿listo? Entonces cuando digo, es que esta palabra está mal dicha, cuando estoy hablando de una palabra, esa palabra hace parte del sistema y del propio código en el que me estoy comunicando, ¿listo? Entonces, o cuando digo que hablar es un verbo, también me estoy refiriendo a algo que está dentro del sistema, ¿sí? Cuando el sistema habla de sí mismo, porque tengan en cuenta que esto lo estoy diciendo con el mismo sistema, o sea, con el español estoy diciendo que el español es una lengua romance, eso sería metalingüístico, ¿listo? Eh, Cuando dentro del mismo sistema nos estamos refiriendo al sistema o estamos queriendo como examinarlo, por eso hablaba de que cuando se hacen demostraciones matemáticas, ¿con qué se hacen? También dentro del mismo sistema lógico de las matemáticas, ¿no? O cuando si se quiere demostrar algo o se hacen, digamos, mm, equivalencias algebraicas, ¿no? Que tal cosa es igual a tal cosa. Yo me estoy refiriendo con las matemáticas a las mismas matemáticas. Esto es igual a tal otra. ¿Listo? Entonces, pues esa sería como la diferencia clave. ¿Listo? Creo que alguien levantó la manita. Sí, soy yo. Levanto la mano para decir que vamos a tomar asistencia. Entonces, por favor, escriban sus nombres completos en el chat. O sea que podríamos decir que toda la clase de hoy es metalingüística. Sí, es probable, sí. No sé. No sé necesariamente porque estamos hablando, estamos siendo más referenciales. ¿Listo? Exactamente. Capitalino. Estaríamos siendo más referenciales porque estamos hablando de la comunicación y del lenguaje. Ahora sí, cuando estemos hablando del propio sistema lingüístico, que por ejemplo las clases de gramática son meramente metalingüísticas, ¿sí? Ahí sí no hay pierde porque estamos hablando, les estoy explicando de las reglas del sistema que estamos utilizando. Entonces, mm, bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta, lo puede decir por micrófono para que no se pierda entre los mensajes de los nombres, ¿listo? Hola, respecto al ejemplo que diste sobre si era comunicación o no, si es comunicación, No entendí tu pregunta. o sea, el ejemplo que acabas de dar, cuando uno le da un mensaje a otra persona y ella no responde. Ah, sí, sí, sí. Pues por eso les decía que depende, porque en el caso que hice con lo que mencionó Brian, cuando yo le hablo a una persona sorda que está de espaldas y no me responde, o por ejemplo una persona que tiene audífonos, no le llegó el mensaje. Cuando el mensaje es incomprensible o no llega, pues difícilmente puede haber una comunicación, ¿sí? Pero el hecho de que no haya una respuesta verbal o que, digamos, en el contexto de que yo le pregunto algo a alguien de frente y esta persona me entiende, pero no me responde nada, o de pronto voltea la cabeza indignada o hace gestos de qué carajo me está diciendo, pues entonces ahí sí habría comunicación, porque estoy enviando un mensaje. Ahora, el debate estaría en cómo estoy yo segura de que esa persona entendió el mensaje que yo le di, ¿sí? O
puede que yo haga un gesto de disgusto, pero esa persona no lo percibió. Entonces, ¿en dónde radica la comunicación? ¿Sí? ¿En dónde radica que el acto comunicativo existe y cuándo no? ¿Bien? Porque pueden estar todos los demás elementos, pero si el mensaje que yo di nunca llegó, entonces piénsenlo como unas carticas de esas que metían en el mar y las metían al mar esperando a que llegaran a algún lado, ¿sí? Pues entonces esa comunicación, ¿se dio o no se dio? ¿Fue un intento de comunicación? ¿Sí? Porque hay que tener en cuenta a lo que quería llegar con esto antes de acabar la clase, porque creo que queda como un par de minutos, es, es que la comunicación requiere una conciencia del otro, ¿listo? Como quien dice, para pelear se necesitan dos, ¿listo? Entonces, requiere una alteridad, ¿listo? Alteridad quiere decir que hay un reconocimiento de la otra persona. Y eso es algo de pronto como, es que estoy buscando la manera de decirlo. Esperen, esperen. Sí, dejémoslo en alteridad para no enredarme tanto. Esperen, no sé si me están preguntando algo o si están escribiendo los nombres. Ah, sí, están escribiendo los nombres. Requiere una conciencia del otro. Y también aquí me pongo un poquito como filosófica y demás. Y pues requiere también como, digamos que la comunicación también exige la conciencia de que la otra persona existe. ¿Bien? O de que hay algo con lo que me quiero con lo que me quiero comunicar, la conciencia de otra cosa, de que existe algo además de mí. Incluso cuando hablan con ustedes mismos, ¿sí? También existe la conciencia de que necesito estar hablando con alguien más, aparte de que sea yo mismo, ¿no? Eh, y pues eso sí ya sería como un poquito complicado como de concebir, pero si cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, sí, digamos que por decirlo de alguna manera, requiere también como la necesidad de pensar que existo y por eso necesito eh, y por eso puedo hablar conmigo mismo, ¿no? Porque me reconozco como ser existente dentro de mi propio pensamiento, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito también porque a partir de ahí entonces también se puede entender como que podemos entender la diversidad o entender que el otro existe. Por ejemplo, en esta película El náufrago, cuando hablaba con el balón que se llama Wilson, no sé si han visto esa película, es un balón de voleibol que le ponen una carita y le ponen como cabello. eh, y pues Wilson no me acuerdo cómo se llama, bueno, el náufrago necesita comunicarse con alguien, inventa a Wilson en una pelota, ¿no? Requiere la necesidad del otro, además de sí mismo, para poder hablar con alguien, ¿sí? Porque hablar con uno, pues, no sé, todo el tiempo no es como que sea psicológicamente estable, entonces estamos hechos también para comunicarnos. La comunicación es una necesidad, ¿listo? Y pues lo podemos ver eh, que la comunicación es una necesidad tanto para nosotros como también para otros seres vivos, porque somos seres sociales, así como también otros seres vivos, los zorros, los lobos, los monos, eh, ¿qué más? Las abejas, ¿sí? Entonces, las hormigas, entonces, mm, para que, como para culminar un poco y redondear un poco la idea, que ustedes tengan en cuenta eso, ¿listo? Entonces, no sé si alguien tenga algo más por decir, si tengan alguna pregunta. Ah, ya vi la imagen. Wilson. Sí, esa. Entonces,
Mm, no sé si alguien tenga algo más por decir, algún otro meme por enviar. Eh, o Sin si, pegar. Tiene la mano levantada. bueno, quien tenga la mano levantada puede hablar. O sea, para concluir el tema de la comunicación, no necesariamente tengo que recibir una respuesta verbal, sino alguna expresión corporal también es una manera de responder a mi mensaje. Sí, exactamente, porque el mensaje puede ser lingüístico, o sea, con el sistema lingüístico, cualquiera que sea, o, o bueno, no verbal, ¿sí? Puede ser verbal o no verbal. No nos metamos lingüístico para lingüístico, sino de ahora en adelante vamos a hablar de lo verbal y lo no verbal, ¿listo? Para no entrar como en discusiones teóricas que pueden enredarnos un poco más el asunto. Jimena, creo que... Ah, tú tenías la mano levantada, ¿cierto? Era la que me acabo de hablar, ¿sí? ¿O no? Sí, yo. Y respecto a lo de Wilson, ahí no habría comunicación. Eh, no sé, y ahí vendría la reflexión y el debate, por eso les dije que, digamos que dejé como la pregunta abierta, en dónde radica que haya comunicación y cuándo no, ¿no? Yo diría que cuando la persona no recibe mi mensaje, ahí no hay comunicación, ¿sí? Pero en este caso no estamos hablando, en el caso de Wilson, ¿no? No estamos hablando o sea, el lenguaje, perdón, el mensaje existe, ¿no? Pero Sí. Wilson, hasta donde yo sé, nunca le respondió al náufrago. Supongo yo, no sé, espero que para nuestra salud mental ese valor nunca le respondió, listo. Entonces, otra cosa es que de pronto él creía que sí, ¿sí? Sí, Cuando eso él estaba cree que de pensando. pronto sí hay, incluso la sensación de sentir que alguien te está escuchando, de recibir el mensaje, ahí puede haber comunicación. Entonces, la comunicación puede que en primera instancia radique en el acto comunicativo, o sea, que ustedes y yo estamos hablando, o dos personas están hablando en un café, o, o digamos todas estas situaciones que nos podemos, o dos personas se están comunicando por chat, o se están enviando correspondencia por carta, ¿sí? Em, y también está en cómo nosotros concebimos si la comunicación ocurre dentro de nosotros mismos, ¿no? De pensar que de pronto la otra persona sí me escuchó o está hablando. Entonces, por eso yo dije, ¿cómo sé yo que esta persona me está entendiendo? ¿Sí? Listo, porque pregunté, ¿me entendieron? Y ustedes me dijeron sí, yo digo listo. Pero si yo interpreto el silencio de ustedes que sí me entendieron o que no hay preguntas, eso para mí sí se entendió el mensaje y sí hay comunicación, pero realmente la hay, entonces habría que, esa era la pregunta abierta que les quería dejar, ¿sí? Porque yo puedo decir, sí, es que el silencio otorga, entonces yo doy por entendido todo y ya todo maravilloso. Pero si, por ejemplo, todos se fueron y no hay nadie ahí, y yo creo que sí me están escuchando, entonces em, habría que pensar en cómo conseguimos eso, ¿no? Esa era lo que yo les quería dejar. Les quería dejar como esa pregunta abierta. Ahí. Em, espero que se haya entendido el tema. El lenguaje pasaría a un plano introspectivo, pues es que el lenguaje es lo que permite todo el acto comunicativo, ¿sí? Eh, digamos que sí hay una relación muy fuerte entre lenguaje y pensamiento, pero también asimismo hay una relación entre comunicación y realidad, ¿no? Entonces, porque muchas personas pueden querer decir algo, pero nunca lo dicen, entonces eso queda dentro de las personas, dentro de, ¿cómo decirlo? Dentro de la concepción misma que tiene la persona de la realidad, ¿no? Porque puede que yo esté muy
enojada con un profesor o de pronto no esté de acuerdo, pero sé sí que de pronto ese profesor me va a poner mal porque le debata o algo así, no sé, en alguna situación así súper extraña, puede que yo tenga una idea y la conciba en mi mente y conciba muchísimos escenarios en mi cabeza en la que yo le digo todas las verdades a ese profesor en ese momento. No estoy de acuerdo con lo que usted esté diciendo por esto y esto, pero nunca lo diga, ¿sí? Entonces ese acto comunicativo nunca se da, pero sí se concibió, ¿sí? Entonces el lenguaje hace posible absolutamente todos esos escenarios comunicativos, ¿bien? Y de por sí el lenguaje hace posible toda la comunicación, desde los actos comunicativos en los que ustedes y yo estamos hablando hasta, em, hasta los enunciados publicitarios, podríamos decirlo, sí, que ustedes sobreentiendan una publicidad o que reciban X mensaje, eso también está mediado por el lenguaje, ¿listo? Pero un silencio es una interpretación del sí, totalmente es una interpretación del interlocutor, como también puede ser un mensaje. Entonces ahí también está como una discusión teórica que se tiende dentro de los estudios del lenguaje y la comunicación y es eh, que el modelo de cómo nosotros explicamos la comunicación debe estar pensado desde el interlocutor o desde el destinatario, ¿sí? Perdón, desde el locutor o del destinatario, ¿sí? De la persona que da el mensaje o de la persona que lo recibe. Entonces son dos perspectivas muy interesantes que, que es necesario tener en cuenta. Por el momento y para el examen de admisión o para el ICFES o lo que sea, digamos que es necesario tener en cuenta solamente el modelo del código, o sea, el esquema que explicamos la clase de hoy, que María nos explicó muy bien al principio de la clase. Ese es, digamos que ese es el modelo que vamos a tener muy en cuenta para trabajar de aquí en adelante. Pero sí existe otra perspectiva que no habla desde lo que yo digo y si el mensaje se recibe, si no se recibe, sino desde la persona que recibe el mensaje. Entonces, cuando eh, la persona que recibe el mensaje es protagonista del digamos, del esquema, las cosas cambian un poquito, porque ahí está, sí podemos hablar de modelos de inferencia, por ejemplo, y podemos hablar más desde lo cognitivo, porque desde de qué formas me está recibiendo el mensaje, ¿sí? Y el contexto que juega en eso, entonces ahí, qué papel juega en eso el contexto, entonces ahí podemos hablar de muchas cosas. El tiempo, ay, qué pena, sí. Entonces ya no los molesto más, pues quedan en su break hasta la próxima clase, que creo que será pronto. Lo siento mucho. En 5 Es que yo minutos. hablo mucho. Si no es porque me dicen que baila, pues entonces yo sigo hablando. Bueno, muchachos, entonces esto también se me va a descargar, entonces nos vemos la próxima clase. Si tienen más dudas, nos pueden escribir por WhatsApp o pueden dejar las dudas ahí en publicaciones o en Facebook y ya, pues entonces les estaré subiendo como unas lecturas y unos ejercicios para que, bueno, un ejercicio de lectura para que lo vayan haciendo y ya la próxima clase les decimos los grupos porque ya no queda tiempo y ya, listo, entonces un abrazo y pues ahí nos vemos, ¿bien? Entonces voy a dejar de Adiós. Chao, grabar esto. gracias. A Chao. ustedes, Chao, gracias gracias Luna, por Michael, aguantarme. María y la Bueno, otra muchas monita que gracias por no todo. Chao. Alexandra. Chao. Gracias. Chao. 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 No, Lucho, es que acá. Que desayunen si alcanzan. Yo ya desayuné, Uy, re crack, en medio de la clase. obvio. Y después, ¿qué es metalingüística?